Soy Adalberto Fontoura Pereira, un hombre de 78 años, con los hombros ligeramente encorvados por el peso de los años y las carreteras, pero con los ojos aún vivos, marcados por arrugas que cuentan toda una vida. Mis manos, callosas y fuertes, aún recuerdan el olor de la tierra en Valdomar, la pequeña ciudad del interior de Minas, donde comenzó mi vida en el campo y luego como camionero allá por los años 50. Era una época de sudor y sencillez, donde cada día era una batalla y cada conquista, un motivo de orgullo silencioso. Fue en Vila Sereno, una ciudad turística con aguas termales y un clima templado, donde el destino me presentó a Adelia Vasconcelos Pereira. Ella era la ligereza que necesitaba, una sonrisa que iluminaba cualquier oscuridad. A principios de los años 80 nos casamos y juntos enfrentamos el dolor indescriptible de perder a 2 hijas, una herida que parecía no cicatrizar nunca. Pero la vida, en su terquedad y generosidad, nos trajo a César Pereira Fontoura, nuestro hijo, nuestro gran orgullo. Recuérdenlo, un niño de ojos curiosos y sonrisa fácil, que pronto se convirtió en la razón de cada sacrificio, de cada centavo ahorrado. En Puerto Sol, la gran ciudad de São Paulo, las largas horas como camionero se hacían eternas, pero cada viaje, cada kilómetro recorrido, estaba impulsado por la visión de un futuro mejor para César. Lo veía graduado, prosperando, lejos del polvo de la carretera y del peso de las callosidades en las manos. Y prosperó. César, hoy un hombre de aproximadamente 45 años, construyó una carrera sólida en un banco, exactamente como soñábamos. Me llenaba de orgullo cada noticia de su avance, cada vez que hablaba con la voz segura de quién sabe a dónde quiere llegar. Pero el tiempo, ese maestro cruel e implacable, se llevó a Adelia a principios de la década de 2010. La casa que construimos con tanto amor y sacrificio quedó vacía, y la soledad se convirtió en una sombra constante y fría que me abrazaba día y noche. Fue en ese vacío, en ese dolor casi insoportable, cuando César se presentó, con su semblante serio y profesional, ofreciendo ayuda. Papá, déjame encargarme de tus finanzas. Déjame. Ya ha trabajado demasiado, se merece descansar, me dijo con una voz que parecía rebosar cariño y preocupación. Yo, con la mente nublada por el dolor de la pérdida y la confianza inquebrantable en mi único hijo, el heredero de todas mis esperanzas, le entregué un poder bancario. ¡Qué tonto e ingenuo fui! No me di cuenta de que ese gesto, que me pareció un alivio en medio del duelo, era el comienzo de un plan cruel, meticulosamente orquestado. La llave de la antigua casa, símbolo de una vida de logros, pronto se convertiría en un recuerdo lejano, un peso en mi corazón. Las cuentas que había construido con años y años de sudor y sacrificios, vaciadas sin piedad, como si fueran insignificantes. Mi casa, mi hogar, mi refugio en Puerto Sol, vendida a una tal Bruna, como si fuera un objeto sin valor sentimental, sin las risas de Adelia resonando por las habitaciones. Y entonces llegó el golpe final, el abandono en el recanto del Sosego Dourado. Un lugar frío, impersonal, grande y con aspecto institucional, lejos de todo lo que conocía, donde la dignidad de un hombre parecía solo un recuerdo perdido. Yo, Adalberto, con 78 años, abandonado allí, con la herida de la traición de mi propio hijo abierta en mi alma, doliendo más que cualquier pérdida material. Si el dolor de Adalberto y la fuerza de su viaje te han conmovido, dale a me gusta y suscríbete para seguir cómo encontró la luz en la más profunda oscuridad. El recanto del Sosego Dourado era un laberinto de pasillos fríos y rostros olvidados. Yo, Adalberto, pasaba los días vagando entre el ruidoso comedor y mi impersonal habitación, sintiendo el peso del abandono aplastándome el pecho. Las ventanas daban a un patio con césped y algunos árboles que se balanceaban secos al viento, sin la vitalidad de las mangueras de Valdomar o de los frondosos árboles de Portosol. Cada comida, cada conversación superficial con los empleados que me miraban con una pena distante, era un recordatorio de lo lejos que estaba de mi hogar, de la vida que había construido. La herida de la traición de César ardía más que cualquier dolor físico, corroyéndome el alma. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué hice mal? ¿Cómo pude estar tan ciego? La llave de la antigua casa que solía llevar en el bolsillo antes de todo esto, era ahora solo un recuerdo fantasioso, un objeto que representaba un pasado inaccesible, un hogar robado. Los días se arrastraban, las semanas se convertían en meses. Me estaba consumiendo. La llama de mis ojos, antes tan viva, amenazaba con apagarse por completo. Pero un día,
Durante una de esas noches de insomnio en las que los recuerdos de Adelia y las preguntas sobre César me atormentaban, me golpeó un destello de lucidez. Necesitaba ayuda. Tenía un teléfono celular sencillo, de los que tienen teclado grande, que César me había dejado para emergencias. Una ironía cruel, teniendo en cuenta la emergencia en la que me había dejado. Recuérdame a Norberto Quintino Silva, mi compañero de muchos caminos, de muchas madrugadas regadas con café fuerte en las estaciones de servicio de la carretera. Su número, grabado a la antigua usanza, solo en mi memoria y en la agenda de papel, que por milagro no se había llevado. Con las manos temblorosas, pero firmes por la urgencia del momento, marqué los números, sintiendo el sudor frío correr por mis sienes. El teléfono sonó 2, 3, 4 veces. Pensé que no contestaría, que la distancia y el tiempo habrían borrado nuestra amistad. Pero entonces, una voz grave y familiar, ligeramente ronca por la edad, sonó al otro lado. «Hola, ¿quién habla?» «¿Norberto? Soy Adalberto». Mi voz salió débil, casi un susurro. Hubo un silencio al otro lado como si estuviera procesando. «Adalberto, mi viejo amigo. ¿Dónde has estado, hombre? Pensaba que habías desaparecido del mapa. ¿Cómo estás?» Las preguntas se sucedieron, llenas de la genuina preocupación que tanto anhelaba. Con la voz entrecortada por la vergüenza y el dolor, le conté todo lo que había pasado. No oculté nada, ni el poder notarial, ni la venta de la casa, ni el abandono. Escuché el gruñido de Norberto, la rabia creciente en su voz. «Ese desgraciado. Voy para allá ahora mismo, Adalberto. Dime dónde estás». «No te preocupes, hermano. No estás solo». En ese momento, Norberto no era solo un amigo. Era un puerto seguro que no sabía que aún existía. 2 días después, Norberto apareció en el recanto del Sosego Dourado. Su figura robusta y su barba gris bien recortada llenaron la sala de visitas, haciendo que los empleados, antes tan indiferentes, se movieran con cierta inquietud. Me abrazó con la fuerza de un oso. Un abrazo que contenía toda la solidaridad y la rabia contenida. «Vamos a salir de aquí, Adalberto. Ahora, te vas a vivir conmigo y con Estela». Me miró a los ojos. La determinación en su rostro era inquebrantable. Me sacaron del recanto del Sosego Dourado como a un fugitivo, un hombre que estaba siendo liberado de una prisión más mental que física. Mis pocas pertenencias, una mochila con algo de ropa y un viejo álbum de fotos de Adelia, fueron fácilmente cargadas. Aquel lugar frío e impersonal quedaba atrás, y sentí por primera vez en mucho tiempo un tenue rayo de esperanza. El departamento de Norberto y Estela, en el barrio de Cambuí, en Puerto Sol, era un refugio acogedor. El aroma del café recién hecho y del pastel de harina de maíz, la suave risa de Estela, la voz amable con la que me acogieron, todo allí era un bálsamo para mi alma herida. Estela, una mujer pequeña y menuda con un moño siempre impecable, me abrazó con una dulzura maternal que me recordó a Adelia. «Siéntete como en casa, Adalberto. Eres de la familia». Estaba agotado, física y emocionalmente, y su presencia era como un abrazo cálido después de una larga tormenta. En los días siguientes, la prioridad era la Agencia Bancaria Central de Puerto Sol. Norberto no perdió tiempo. Con él, a mi lado, fui al banco, el mismo banco donde César había construido su carrera y donde yo había depositado la confianza de toda una vida. El ambiente era formal, frío, la gente apresurada, sin tiempo para el drama silencioso de un anciano. Norberto, con su voz grave e imponente, exigió hablar con el gerente. Cada minuto que pasaba, la ansiedad me consumía. Sabía que algo andaba mal, pero aún no podía comprender el alcance de la crueldad de César. Cuando el gerente, un hombre con corbata y una sonrisa profesional forzada, nos atendió, Norberto fue directo al grano. Yo, con la cabeza gacha, apenas podía levantar la vista. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Las cuentas, mis cuentas de toda una vida de sacrificios, estaban vacías. No quedaba ni un centavo. El gerente, visiblemente incómodo, confirmó los retiros, las transferencias, la venta de la casa a una tal Bruna, todo con la autorización del poder notarial que yo, en mi ceguera y mi dolor, había firmado a César. Cada detalle, cada transacción fraudulenta, era una puñalada en mi corazón. Estaba en shock, pero no por la pérdida material. El dinero, los bienes, todo eso parecía trivial frente al dolor que me desgarraba el alma. La traición de mi propio hijo. Mi César, a quien había dedicado cada gota de sudor, cada sueño, cada esperanza. Me había despojado de todo. La herida de la traición filial era un abismo de dolor mucho más profundo que cualquier desfalco financiero.
La sensación de haber sido engañado, de que mi amor y mi confianza se hubieran utilizado en mi contra, era insoportable. Salimos del banco con la cruda y devastadora verdad pesando sobre nosotros. Norberto me apoyó, con los ojos llenos de compasión y una ira justificada. De vuelta al departamento, la tristeza me envolvió como un manto pesado. Estela preparó un té, se sentó a mi lado y me tomó la mano. Sus palabras fueron pocas, pero su mirada rebosaba empatía. La casa estaba llena de una nueva energía. La de Beatriz, nieta de Norberto, y Estela, que había llegado para pasar unos días. Beatriz, con sus 22 años, su cabello rizado y sus ojos brillantes de curiosidad, tenía una energía contagiosa. Me observaba, sintiendo mi dolor, pero sin invadir mi espacio. Un día se acercó y me impidió mirar al vacío, perdido en mis pensamientos. «Señor Adalberto, ¿por qué no escribe sobre todo esto? Sobre su vida, sobre lo que pasó. Quizás le ayude a poner las ideas en orden». Al principio, la idea me pareció absurda. Yo, un viejo camionero, un hombre del campo, ¿escribir? Pero la sugerencia de Beatriz encendió una pequeña chispa. Me trajo un cuaderno de tapa sencilla y un bolígrafo, y me animó. Empiece por cualquier cosa. Por tu infancia en Valdomar. Por Adelia. Por César. Ante todo. Déjate llevar. Y empecé. Con cada palabra garabateada, con cada recuerdo revivido, una parte de mi dolor parecía encontrar un lugar, una forma de ser comprendido. Escribir se convirtió en mi terapia, mi voz, mi nuevo propósito. Mientras tanto, Norberto se ocupaba de los trámites burocráticos. Con la ayuda de un abogado que conocía de sus tiempos en la carretera, conseguimos bloquear el acceso de César a mis cuentas que no había vaciado, y lo más importante, revocar el poder notarial. Era un paso importante para recuperar el control de mi vida, aunque el dinero no volviera. Cada día mi cuaderno se llenaba de historias de Valdomar, de Vila Sereno, de los largos viajes por Puerto Sol, de la dulzura de Adelia, del orgullo que sentía por César. Beatriz, con su empatía e inteligencia, leía mis escritos, me hacía preguntas, me animaba a profundizar. Su historia es poderosa, señor Adalberto. Puede ayudar a mucha gente. Fue ella quien me presentó un programa de asesoramiento voluntario para personas mayores víctimas de abuso en un centro comunitario del barrio de Aclimación. Yo, que había sido la víctima, ahora podía ser un faro. Al principio dudé. La idea de exponer mi vulnerabilidad, mi dolor, era aterradora. Pero la amable insistencia de Beatriz y la mirada alentadora de Norberto y Estela me convencieron. En la primera reunión me senté en silencio, escuchando otras historias de abandono, de traición familiar, de dignidad robada. Eran voces entrecortadas, ojos llorosos, corazones rotos como el mío. Cuando llegó mi turno de hablar, al principio mi voz temblaba, pero a medida que contaba mi viaje, desde el campo hasta el recanto del Sosego Dourado, se fue fortaleciendo. Hablé del dolor, de la vergüenza, pero también de la resiliencia, del apoyo de Norberto, Estela y Beatriz, de la fuerza que encontré en la escritura. Mi dolor, antes un peso insuperable, se estaba convirtiendo en cura para otros. Mi voz se convirtió en un faro, no solo para los que estaban en la sala, sino para mí mismo. No solo estaba contando una historia, estaba reescribiendo mi futuro. El tiempo, que antes parecía arrastrarse con la lentitud de la soledad, comenzó a fluir con un nuevo ritmo. Los años pasaban. Las noticias de César nos llegaron de forma indirecta, a través de conocidos comunes que Norberto encontraba. Había sido despedido del banco, su nombre manchado por el fraude que, de alguna manera, salió a la luz. Estaba solo, sin el estatus, sin la riqueza que había robado. Al parecer, Bruna, a quien le vendió la casa, también lo había abandonado, llevándose lo que quedaba. Karma, pensé, pero sin el dulce sabor de la venganza, solo la constatación de que la vida cobraba su precio. Entonces, un día llegó una carta. No era una carta de César pidiendo perdón, sino una carta vacilante, casi formal, pidiendo una conversación. Le siguieron otras. Las cartas de César estaban cargadas de un arrepentimiento tácito. Un humilde intento de reconectarse, sin justificar sus actos, pero reconociendo las consecuencias. Norberto y Estela me aconsejaron que lo escuchara sin juzgar. Beatriz, con su sabiduría juvenil, decía, «Perdonar no es olvidar, señor Adalberto, es liberarse del peso». Empezamos con encuentros puntuales en una cafetería neutral en el centro de Puerto Sol. Eran conversaciones difíciles, llenas de silencios incómodos. César estaba diferente. Su semblante serio y profesional seguía ahí, pero ahora había algo roto en sus ojos, una humildad impuesta por la vida.
No hubo una petición formal de perdón, pero había un reconocimiento mudo por su parte, una petición de aceptación, y yo, Adalberto, no podía olvidar, la herida seguía ahí, pero el rencor, eso decidí no cargarlo. Era una aceptación de una realidad sin necesidad de perdón total, pero con la paz de no alimentar más la ira. Mi historia, ahora con cientos de páginas, estaba casi lista. Beatriz se convirtió en mi principal transcriptora. Su destreza con la tecnología transformaba mis garabatos en un texto claro y coherente. Y entonces sucedió algo inesperado. César, con voz baja y vacilante, se ofreció a ayudar con la transcripción. Lo miré, sorprendido. Necesitaba algo en qué ocupar la mente, dijo, y eso podría ser una forma de reparación. Acepté. Ver a César escribiendo mis memorias, la historia de mi vida, de Adelia, de él mismo, con una mirada concentrada y una humildad que nunca pensé que vería, era la prueba de que algo había cambiado en él. El libro, Ainda Respiro, Todavía Respiro, se publicó a principios de la década de 2020. Un título que Beatriz y yo elegimos juntos, porque era la más pura verdad. Yo aún respiraba, aún vivía, aún luchaba. El lanzamiento fue en una acogedora librería en Puerto Sol, llena de amigos, de mis compañeros del programa de asesoramiento, de Norberto, Estela y Beatriz, que me miraban con orgullo. Mi corazón latía con fuerza, y allí estaba él, César. Sentado en la última fila, discreto, pero presente. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante y allí, por primera vez en mucho tiempo, había un brillo de reconocimiento, de humildad genuina. No vino para ser el centro de atención, sino para sellar, en silencio, un punto de paz entre nosotros. No era el olvido del pasado, no era la anulación del dolor, sino la construcción de un futuro con sabiduría, donde una nueva conexión, una nueva comprensión, podía surgir de las cenizas de la traición. Había perdido tanto, pero había ganado mucho más. La voz para contar mi historia, la fuerza para inspirar a otros y la capacidad de encontrar la paz en una relación compleja. La vida, incluso ante la mayor de las traiciones, podía florecer de nuevo. Si te has sentido inspirado por el viaje de Adalberto y su búsqueda de la superación, no dejes de mostrar tu apoyo. Haz clic en el botón Me gusta y comparte este relato con aquellos que necesitan un mensaje de esperanza y resiliencia. Tu participación es fundamental para que más historias como esta lleguen a los corazones y transformen vidas. La vida, incluso ante la mayor de las traiciones, podía florecer de nuevo. Lo sentía en cada fibra de mi ser, una sensación que hace unos años me parecía imposible. Poco a poco, las heridas antes abiertas y supurantes comenzaron a cicatrizar. No desaparecieron, claro. La cicatriz permanecería allí para siempre, un recuerdo indeleble de lo que había soportado. Pero ya no dolía como antes. La rabia que me consumía, el resentimiento que envenenaba cada uno de mis días en el recanto del sosiego dourado, fueron sustituidos por una especie de resignación, una comprensión de que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo vivir el presente. Los días en el departamento de Norberto y Estela eran de una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. El aroma del café recién hecho de Estela, las historias de Norberto sobre los viejos tiempos en la carretera, la risa contagiosa de Beatriz. Todo contribuía a crear una atmósfera curativa. Seguía escribiendo en mi cuaderno, ahora con más fluidez. Las palabras brotaban sin esfuerzo, como agua de manantial. Contaba mi infancia en Valdomar, los olores de la tierra húmeda después de la lluvia, el sabor de la mangarosa recién cosechada, el duro trabajo bajo el sol abrasador que moldeó mis manos y mi carácter. Narré mis primeros años como camionero, las carreteras polvorientas, la soledad de las madrugadas, pero también la camaradería en las gasolineras, los lazos forjados al borde de la carretera. Y por supuesto, la dulzura de Adelia, nuestro encuentro en Vila Sereno, su risa, la forma en que me miraba, cómo construimos nuestra familia basándonos en poco más que amor y esperanza, superando el dolor de perder a nuestras 2 hijas antes de que César naciera. Revivía cada recuerdo, cada alegría, cada tristeza, y al hacerlo sentía que estaba cosiendo de nuevo el tejido de mi propia historia, remendando lo que César había intentado romper. Mi participación en el programa de asesoramiento para personas mayores en el Centro Comunitario de Aclimación se convirtió en un pilar. Todos los martes iba allí, y ya no era solo para escuchar. Era para hablar, para compartir. Las personas que asistían a esas reuniones, con sus miradas cansadas y sus historias desgarradoras, veían en mí no a un sobreviviente, sino a un guerrero. Les contaba mi trayectoria, sin florituras, sin ocultar la vergüenza inicial ni el profundo dolor.
Hablaba de la procura, de la casa vendida, del abandono, de la cuenta vacía. Pero también hablaba de la mano tendida de Norberto, de la acogida de Estela, de la chispa que Beatriz encendió en mí con la idea de escribir. Veía en sus ojos, antes apagados, una nueva llama, y al ver resurgir la esperanza en ellos, sentía que la mía se fortalecía aún más. Era como si mi dolor, una vez compartido y comprendido, se transformara en una especie de energía curativa, no solo para ellos, sino también para mí. Yo era el Adalberto que aún respiraba, que aún luchaba, que, incluso con los hombros encorvados y el cabello blanco y ralo, encontraba fuerzas para levantarse y ayudar. El tiempo pasó, no con la vertiginosa prisa de la juventud, sino con la calma cadencia de la madurez, permitiendo que las cosas se arreglaran a su propio ritmo. Las noticias sobre César, que antes llegaban como golpes dolorosos, ahora llegaban como ecos lejanos, sin el mismo poder de herirme. Norberto, con su amplia red de contactos, todavía tenía amigos y conocidos en Puerto Sol, y fue a través de ellos que nos enteramos. César había sido despedido del banco. No nos revelaron el motivo exacto, pero la sospecha de que sus manipulaciones financieras, las mismas que me afectaron a mí, habían salido a la luz era fuerte. Su nombre estaba manchado en el mercado, y su caída fue tan rápida como su ascenso. Estaba solo. Esa tal Bruna a quien le vendió mi casa desapareció, llevándose consigo lo que quedaba de lo que él había acumulado. Aparentemente, la vida estaba cobrando el precio de sus actos. Escuchaba esas noticias sin una pizca de satisfacción. No había el dulce sabor de la venganza, solo la melancólica constatación de que la ley del retorno a menudo era implacable. Sentía un vacío, un pesar. No era el dolor de la traición revivida, sino la tristeza de ver a un hijo, mi hijo, tan perdido en sus ambiciones que se había destruido a sí mismo. Y entonces, una tarde de otoño, cuando el viento sacudía los árboles del jardín de Norberto y Estela, llegó la primera carta. No era un correo electrónico, ni un mensaje de texto, sino una carta en papel, con la letra vacilante de César. La sostuve en mis manos, aún callosas pero temblorosas. Norberto y Estela me miraron, curiosos pero respetuosos de mi momento. Abrí el sobre. La carta era breve, formal, casi impersonal. No pedía perdón explícitamente, pero era una petición de conversación. No había justificaciones ni excusas baratas, solo la constatación de su propia soledad y la necesidad, tal vez, de reconectarse con algo que había perdido. La leí y releí, sin poder procesarla completamente. Mi primera reacción fue de rechazo. ¿Por qué ahora? Después de todo. Pero la mirada de Estela, suave y comprensiva, y la voz ponderada de Norberto me hicieron pensar. «Adalberto, mi viejo amigo», dijo Norberto, con voz grave y tranquila. «César cosechó lo que sembró. Pero a veces la vida golpea tan fuerte que la persona cambia. Es bueno escuchar. No significa que tengas que perdonar, solo que vale la pena escuchar». Beatriz, que estaba allí, siempre atenta, añadió. «Señor Adalberto, perdonar no es olvidar lo que pasó. Es liberarse del peso que eso conlleva. Es por ti, no por él». Esas palabras se me quedaron grabadas. Días después respondí a la carta. Acepté la cita, pero en un lugar neutral. Ni en nuestro departamento, ni en mi antigua casa. Elegimos una cafetería discreta en el centro de Puerto Sol, un lugar sin muchos recuerdos. El primer encuentro fue un martirio. Lo observé llegar, con el rostro aún serio y profesional, pero ahora con los hombros ligeramente caídos, los ojos con un brillo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Se sentó frente a mí y un silencio pesado llenó la mesa. Yo, con el hombro ligeramente encorvado, las manos apoyadas sobre la mesa, esperé. Él, antes tan hablador, tan lleno de sí mismo, ahora parecía haber perdido la voz. «Papá», comenzó con voz ronca, casi un susurro. Se detuvo. Respiró hondo. Yo no sé qué decir. He hecho muchas cosas mal. No hubo lágrimas ni grandes discursos, solo esa frase y el reconocimiento implícito en sus ojos. Lo miré al hombre que había sido mi orgullo y mi mayor decepción. La ira ya no me dominaba, pero la herida de la traición, aunque cicatrizada, aún existía. «César», dije con voz tranquila, «lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Lo he perdido todo. Pero aún respiro». Mi voz era firme, sin rencor, pero sin olvido. No era un perdón, no era un abrazo. Era una aceptación de la realidad, de que él era mi hijo y de que, de alguna manera, nuestra historia aún estaba conectada, aunque fuera de una forma diferente.
Los encuentros puntuales se convirtieron en una rutina. Siempre en la misma cafetería, siempre con la misma quietud. Las conversaciones eran superficiales al principio, sobre el tiempo, sobre noticias vagas. Poco a poco, César comenzó a abrirse, no para pedir perdón o justificarse, sino para contarme sobre el vacío que lo consumía, sobre la soledad, sobre el peso de las decisiones que había tomado. Yo escuchaba, sin juzgar, sin dar consejos, solo presente. Era difícil, cada vez más. Ver al hijo que había criado con tanto amor y sacrificio reducido a una sombra de lo que había sido, perdido y arrepentido. Pero era necesario. Era un proceso de redefinición, no de reconciliación en el sentido tradicional, sino de una nueva comprensión de nuestro vínculo. No podía borrar el pasado, pero tampoco quería cargar con el peso del rencor en mi futuro. Mi historia, la que había estado garabateando con tanto cariño en mi cuaderno, estaba casi completa, cientos de páginas repletas de una vida. Beatriz, con su destreza con la tecnología y su inteligencia perspicaz, ya había comenzado a transformar mis manuscritos en un texto digitalizado. Era incansable y su pasión por mi historia era contagiosa. Un día, César apareció en el departamento de Norberto y Estela. Era uno de los pocos días en que visitaba ese lugar, siempre con cierta aprensión. Vio a Beatriz escribiendo, concentrada, y las hojas de mi cuaderno esparcidas por la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó en voz baja. Beatriz le explicó que era el libro, Ainda Respiro. César tomó algunas páginas y las leyó. Vi sus ojos recorrer las líneas que hablaban de mi vida, de Adelia, de su nacimiento, de mis sacrificios. Una sombra pasó por su rostro. Dejó las hojas sobre la mesa. «Papá, yo podría ayudar con eso», dijo, vacilante. «Necesito algo que me mantenga ocupado. Quizás sea una forma de reparar el daño». Lo miré. Mi sorpresa era genuina. César, que siempre había evitado cualquier tipo de trabajo manual o que lo sacara de su zona de confort en el banco, se ofrecía a transcribir un libro que hablaba de su propia traición. Norberto, que estaba en la sala, solo me hizo un ligero gesto con la cabeza. Estela me miró con cariño. La decisión era mía. Tardé un instante reflexionando. «Está bien, César», dije finalmente. «Puedes ayudar. Beatriz puede enseñarte a usar la computadora». Y así fue. Ver a César, con sus manos antes acostumbradas a bolígrafos y calculadoras, ahora escribiendo mis memorias, la historia de mi vida, de Adelia, de él mismo, con una mirada concentrada y una humildad que nunca pensé que vería, era la prueba de que algo, de verdad, había cambiado en él. No hablaba mucho mientras trabajaba, pero a veces lo veía detenerse, con los ojos fijos en la pantalla, tal vez reviviendo sus propios recuerdos o confrontando los míos. Con cada página transcrita, era como si un pedazo de nuestro pasado encajara de una nueva forma, sin borrar el dolor, pero construyendo algo diferente sobre él. El libro Ainda Respiro, Todavía Respiro, se publicó a principios de la década de 2020. El título que Beatriz y yo elegimos juntos era la pura verdad. Yo todavía respiraba, todavía vivía, todavía luchaba. El lanzamiento fue en una acogedora librería en Puerto Sol, en el barrio de Cambuí, un lugar que a Estela siempre le gustó. La sala estaba llena de amigos, mis compañeros del programa de asesoramiento, con quienes había compartido tantos dolores y esperanzas. Norberto, con su amplia sonrisa y su fuerte abrazo. Estela, con su dulzura y su mirada orgullosa. Y Beatriz, mi nieta de corazón, que me miraba con los ojos brillantes de quien conoce el valor de cada palabra escrita. Mi corazón latía con fuerza, en un ritmo que mezclaba nerviosismo, gratitud y una paz recién encontrada. Y allí estaba él. César, sentado en la última fila, discreto, casi invisible. Su semblante serio y profesional seguía allí, pero ya no había la arrogancia de antes, solo una quietud. Sus ojos, antes tan fríos, se encontraron con los míos por un breve instante. Y allí, en esa mirada, no había el brillo de la culpa abrumadora, sino un reconocimiento, una humildad genuina, no una disculpa, sino una aceptación silenciosa de la realidad. No vino para ser el centro de atención, para buscar aplausos o redención pública. Vino para sellar, en silencio, un punto de paz entre nosotros. No era el olvido del pasado, no era la anulación del dolor que causó la traición. La herida de la traición filial aún existía, como un tatuaje en el pecho del alma. Pero el veneno del rencor se había drenado. Era la construcción de un futuro con sabiduría, donde una nueva conexión, una nueva comprensión, podía surgir de las cenizas de la traición.
Yo, Adalberto, el hombre de Valdomar, el camionero de Puerto Sol, el padre traicionado y abandonado, había perdido tanto. Perdí a Adelia, perdí a mis hijas, perdí mi casa, mi dinero, mi confianza, pero gané mucho más. Gané la voz para contar mi historia, la fuerza para inspirar a otros a encontrar su propia luz y la capacidad de encontrar la paz en una relación compleja. La vida, esa vieja y impredecible compañera, me demostró que incluso ante la mayor de las traiciones, incluso cuando el mundo parece derrumbarse, sí puede florecer de nuevo, y el amor, en sus más diversas formas, siempre encuentra un camino. Mi viaje, lejos de terminar, solo se ha reescrito, más rico y lleno de propósito que nunca. Si te has sentido inspirado por el viaje de Adalberto y su búsqueda de la superación, no dejes de mostrar tu apoyo. Dale al botón de me gusta y comparte esta historia con aquellos que necesitan un mensaje de esperanza y resiliencia. Tu participación es fundamental para que más historias como esta lleguen a los corazones y transformen vidas. La vida, incluso ante la mayor de las traiciones, podía florecer de nuevo. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Una sensación que hace unos años me parecía imposible. Poco a poco, las heridas, antes abiertas y supurantes, comenzaron a cicatrizar. No desaparecieron, claro. La cicatriz permanecería allí para siempre, un recuerdo indeleble de lo que había soportado, pero ya no dolía como antes. La rabia que me consumía, el resentimiento que envenenaba cada uno de mis días en el recanto del sosiego dourado, fueron sustituidos por una especie de resignación, una comprensión de que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo vivir el presente. Los días en el departamento de Norberto y Estela eran de una paz que no había conocido en mucho tiempo. El aroma del café recién hecho de Estela. Las historias de Norberto sobre los viejos tiempos en la carretera. La risa contagiosa de Beatriz. Todo contribuía a crear una atmósfera curativa. Seguía escribiendo en mi cuaderno, ahora con más fluidez. Las palabras brotaban sin esfuerzo, como agua de manantial. Contaba mi infancia en Valdomar. Los olores de la tierra húmeda después de la lluvia, el sabor de la mangarosa recién cosechada, el duro trabajo bajo el sol abrasador que moldeó mis manos y mi carácter. Narré mis primeros años como camionero, las carreteras polvorientas, la soledad de las madrugadas, pero también la camaradería en las gasolineras, los lazos forjados al borde de la carretera. Y por supuesto, la dulzura de Adelia, nuestro encuentro en Vila Sereno, su risa, la forma en que me miraba, cómo construimos nuestra familia basándonos en poco más que amor y esperanza, superando el dolor de perder a nuestras 2 hijas antes de que César naciera. Revivía cada recuerdo, cada alegría, cada tristeza, y al hacerlo sentía que estaba cosiendo de nuevo el tejido de mi propia historia, remendando lo que César había intentado romper. Mi participación en el programa de asesoramiento para personas mayores en el Centro Comunitario de Aclimación se convirtió en un pilar. Todos los martes iba allí, y ya no era solo para escuchar. Era para hablar, para compartir. Las personas que asistían a esas reuniones, con sus miradas cansadas y sus historias desgarradoras, veían en mí no a un sobreviviente, sino a un guerrero. Les contaba mi trayectoria, sin florituras, sin ocultar la vergüenza inicial ni el profundo dolor. Hablaba de la procura, de la casa vendida, del abandono, de la cuenta vacía. Pero también hablaba de la mano tendida de Norberto, de la acogida de Estela, de la chispa que Beatriz encendió en mí con la idea de escribir. Veía en sus ojos, antes apagados, una nueva llama, y al ver resurgir la esperanza en ellos, sentía que la mía se fortalecía aún más. Era como si mi dolor, una vez compartido y comprendido, se transformara en una especie de energía curativa, no solo para ellos, sino también para mí. Yo era el Adalberto que aún respiraba, que aún luchaba, que, incluso con los hombros encorvados y el cabello blanco y ralo, encontraba fuerzas para levantarse y ayudar. El tiempo pasó, no con la vertiginosa prisa de la juventud, sino con la calma cadencia de la madurez, permitiendo que las cosas se arreglaran a su propio ritmo. Las noticias sobre César, que antes llegaban como golpes dolorosos, ahora llegaban como ecos lejanos, sin el mismo poder de herirme. Norberto, con su amplia red de contactos, todavía tenía amigos y conocidos en Puerto Sol, y fue a través de ellos que nos enteramos. César había sido despedido del banco. No nos revelaron el motivo exacto, pero la sospecha de que sus manipulaciones financieras, las mismas que me afectaron a mí, habían salido a la luz era fuerte.
Su nombre estaba mancillado en el mercado, y su caída fue tan rápida como su ascenso. Estaba solo. Esa tal Bruna, a quien le vendió mi casa, desapareció, llevándose consigo lo que quedaba de lo que él había acumulado. Aparentemente, la vida le estaba cobrando el precio de sus actos. Escuchaba esas noticias sin una pizca de satisfacción. No había el dulce sabor de la venganza, solo la melancólica constatación de que la ley del retorno a menudo era implacable. Sentía un vacío, un pesar. No era el dolor de la traición revivida, sino la tristeza de ver a un hijo, mi hijo, tan perdido en sus ambiciones que se había destruido a sí mismo. Y entonces, una tarde de otoño, cuando el viento sacudía los árboles del jardín de Norberto y Estela, llegó la primera carta. No era un correo electrónico, ni un mensaje de texto, sino una carta en papel, con la letra vacilante de César. La sostuve en mis manos, aún callosas pero temblorosas. Norberto y Estela me miraron, curiosos pero respetuosos de mi momento. Abrí el sobre. La carta era breve, formal, casi impersonal. No pedía perdón explícitamente, pero era una petición de conversación. No había justificaciones ni excusas baratas, solo la constatación de su propia soledad y la necesidad, tal vez, de reconectarse con algo que había perdido. La leí y releí, sin poder procesarla completamente. Mi primera reacción fue de rechazo. ¿Por qué ahora? Después de todo. Pero la mirada de Estela, suave y comprensiva, y la voz ponderada de Norberto me hicieron pensar. «Adalberto, mi viejo amigo», dijo Norberto, con voz grave y tranquila. «César cosechó lo que sembró. Pero a veces la vida golpea tan fuerte que la persona cambia. Es bueno escuchar. No significa que tengas que perdonar, solo que vale la pena escuchar». Beatriz, que estaba allí, siempre atenta, añadió. «Señor Adalberto, perdonar no es olvidar lo que pasó. Es liberarse del peso que eso conlleva. Es por ti, no por él». Esas palabras se me quedaron grabadas. Días después respondí a la carta. Acepté el encuentro, pero en un lugar neutral. Ni en nuestro departamento, ni en mi antigua casa. Elegimos una cafetería discreta en el centro de Puerto Sol, un lugar sin muchos recuerdos. El primer encuentro fue un martirio. Lo observé llegar, con el rostro aún serio y profesional, pero ahora con los hombros ligeramente caídos, los ojos con un brillo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Se sentó frente a mí y un silencio pesado llenó la mesa. Yo, con el hombro ligeramente encorvado, las manos apoyadas sobre la mesa, esperé. Él, antes tan hablador, tan lleno de sí mismo, ahora parecía haber perdido la voz. «Papá», comenzó con voz ronca, casi un susurro. Se detuvo. Respiró hondo. Yo no sé qué decir. He hecho muchas cosas mal. No hubo lágrimas ni grandes discursos, solo esa frase y el reconocimiento implícito en sus ojos. Lo miré al hombre que había sido mi orgullo y mi mayor decepción. La ira ya no me dominaba, pero la herida de la traición, aunque cicatrizada, aún existía. «César», dije con voz tranquila, «lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Lo he perdido todo. Pero aún respiro». Mi voz era firme, sin rencor, pero sin olvido. No era un perdón, no era un abrazo. Era una aceptación de la realidad, de que él era mi hijo y de que, de alguna manera, nuestra historia aún estaba conectada, aunque fuera de una forma diferente. Los encuentros puntuales se convirtieron en una rutina. Siempre en la misma cafetería, siempre con la misma quietud. Las conversaciones eran superficiales al principio, sobre el tiempo, sobre noticias vagas. Poco a poco, César comenzó a abrirse, no para pedir perdón o justificarse, sino para contarme sobre el vacío que lo consumía, sobre la soledad, sobre el peso de las decisiones que había tomado. Yo escuchaba, sin juzgar, sin dar consejos, solo presente. Era difícil, cada vez más. Ver al hijo que había criado con tanto amor y sacrificio reducido a una sombra de lo que había sido, perdido y arrepentido. Pero era necesario. Era un proceso de redefinición, no de reconciliación en el sentido tradicional, sino de una nueva comprensión de nuestro vínculo. No podía borrar el pasado, pero tampoco quería cargar con el peso del rencor en mi futuro. Mi historia, la que había estado garabateando con tanto cariño en mi cuaderno, estaba casi completa. Cientos de páginas repletas de una vida. Beatriz, con su destreza con la tecnología y su inteligencia perspicaz, ya había comenzado a transformar mis manuscritos en un texto digitalizado. Era incansable y su pasión por mi historia era contagiosa. Un día, César apareció en el departamento de Norberto y Estela. Era uno de los pocos días en que visitaba ese lugar. Siempre con cierta aprensión.
Vio a Beatriz escribiendo, concentrada, y las hojas de mi cuaderno esparcidas por la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó en voz baja. Beatriz le explicó que era el libro, Ainda Respiro. César tomó algunas páginas y las leyó. Vi sus ojos recorrer las líneas que hablaban de mi vida, de Adelia, de su nacimiento, de mis sacrificios. Una sombra pasó por su rostro, dejó las hojas sobre la mesa. «Papá, ¿yo podría ayudar con eso», dijo, vacilante. «Necesito algo que me mantenga ocupado. Quizá sea una forma de reparar el daño». Lo miré. Mi sorpresa era genuina. César, que siempre había evitado cualquier tipo de trabajo manual o que lo sacara de su zona de confort en el banco, se ofrecía a transcribir un libro que hablaba de su propia traición. Norberto, que estaba en la sala, solo me hizo un ligero gesto con la cabeza. Estela me miró con cariño. La decisión era mía. Tardé un instante reflexionando. «Está bien, César», dije finalmente. «Puedes ayudar. Beatriz puede enseñarte a usar la computadora». Y así fue. Ver a César, con sus manos antes acostumbradas a bolígrafos y calculadoras, ahora escribiendo mis memorias, la historia de mi vida, de Adelia, de él mismo, con una mirada concentrada y una humildad que nunca pensé que vería, era la prueba de que algo, de hecho, había cambiado en él. No hablaba mucho mientras trabajaba, pero a veces lo veía detenerse, con los ojos fijos en la pantalla, tal vez reviviendo sus propios recuerdos o confrontando los míos. Con cada página transcrita, era como si un pedazo de nuestro pasado encajara de una nueva forma, sin borrar el dolor, pero construyendo algo diferente sobre él. El libro Ainda Respiro, Todavía Respiro, se publicó a principios de la década de 2020. El título que Beatriz y yo elegimos juntos era la pura verdad. Yo todavía respiraba, todavía vivía, todavía luchaba. El lanzamiento fue en una acogedora librería en Puerto Sol, en el barrio de Cambuí, un lugar que a Estela siempre le gustó. La sala estaba llena de amigos, mis compañeros del programa de asesoramiento, con quienes había compartido tantos dolores y esperanzas. Norberto, con su amplia sonrisa y su fuerte abrazo. Estela, con su dulzura y su mirada de orgullo. Y Beatriz, mi nieta de corazón, que me miraba con los ojos brillantes de quien conoce el valor de cada palabra escrita. Mi corazón latía con fuerza, en un ritmo que mezclaba nerviosismo, gratitud y una paz recién encontrada. Aquel día en la librería era más que el lanzamiento de un libro. Era la celebración de una vida rescatada. El aroma del papel nuevo y el café llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de las voces y la expectación. Yo estaba allí, de pie, con los hombros ligeramente encorvados por la edad, pero con la postura erguida que me confería la dignidad recién adquirida. Las manos, antes firmes al volante de un camión y en las labores del campo, ahora sostenían mi propio libro. Un objeto concreto que representaba años de recuerdos y un camino de dolor y superación. Mis ojos, antes nublados por la tristeza, brillaban con una luz serena, reflejando los muchos rostros amigos que tenía frente a mí. Norberto, con su impecable barba gris, estaba a mi lado, con una sonrisa orgullosa iluminando su rostro robusto. Me dio una palmada en el hombro, un gesto silencioso de complicidad y apoyo. Estela, pequeña y menuda, pero con una fuerza que trascendía su físico, me sostenía la otra mano, con los ojos llenos de emoción. Ella era la personificación de la acogida, la calma en medio de la tormenta que había sido mi vida. Y Beatriz, mi joven y vibrante nieta de corazón, estaba lista con su sonrisa contagiosa, la cámara de su celular preparada para registrar cada momento, como si su vida también dependiera de ese éxito. Ella había sido la chispa, la llama que reavivó mi espíritu, el puente entre mi pasado analógico y el futuro digital. Sin ella, mis historias tal vez nunca hubieran salido del cuaderno. Respiré hondo, sintiendo el aire cálido y acogedor de la librería. Había personas de todas las edades, pero la mayoría eran personas mayores, muchos de ellos alumnos míos y compañeros del programa de asesoramiento. Sus ojos, antes tan llenos de desesperación e incomprensión, ahora brillaban con una luz de reconocimiento. Veía en ellos mi propio viaje, el reflejo del dolor que un día me consumió. Y allí, de alguna manera, éramos todos una gran familia, unidos no por la sangre, sino por las cicatrices de la vida y la búsqueda incansable de un nuevo propósito. Cuando empecé a hablar, mi voz, ronca por la emoción, llenó el espacio. Hablé de Valdomar, de la tierra que me moldeó, del olor de la lluvia en el campo y del sabor de la libertad en las carreteras.
Hablé de Adelia, la luz de mi vida, el pilar que me sostuvo en los momentos más oscuros y que aún me inspiraba cada amanecer. Hablé de la pérdida de nuestras hijas, del dolor indescriptible que nos unió aún más y que nos hizo depositar en César toda nuestra esperanza. Y entonces, con la voz entrecortada, pero firme, hablé de la traición. No oculté nada. El poder notarial, la venta de la casa, el abandono en el recanto del sosiego dourado, la cuenta vacía, la vergüenza, la rabia, la sensación de ser un hombre viejo, despojado de todo, incluso de su propia dignidad. Las lágrimas brotaron de los ojos de algunos en la audiencia. Otros asintieron con la cabeza en silenciosa comprensión. No era una historia de autocompasión, sino de resiliencia. Les conté cómo Norberto, mi viejo amigo, me había tendido la mano cuando ya no tenía fuerzas para pedirla, cómo Estela me había acogido en su hogar, ofreciéndome no solo un techo, sino el calor de una familia, y cómo Beatriz, con su juventud y su visión del mundo, me animó a transformar el dolor en palabras, a escribir. He perdido mucho, dije, con la voz cada vez más firme. He perdido mi casa, mis ahorros, la confianza que tenía en mi hijo. Pero no he perdido mi voz, no he perdido mi dignidad. Y lo más importante, no he perdido mi capacidad de volver a empezar. Todavía respiro. Y mientras respire, seguiré luchando, aprendiendo y ayudando. Un silencio reverente se apoderó de la sala, antes de que estallara una ovación. Era un aplauso no solo por el libro, sino por el viaje, por el valor, por la esperanza. Vi lágrimas y sonrisas, rostros marcados por la vida, pero ahora iluminados por una nueva luz. Allí, en ese momento, supe que mi dolor, compartido, se había transformado realmente en curación. No solo para mí, sino para todos los que estaban allí. Y allí estaba él, César. Sentado en la última fila, discreto, casi invisible, su semblante serio y profesional seguía allí, pero ya no había la arrogancia de antes, solo una quietud. Sus ojos, antes tan fríos, se encontraron con los míos por un breve instante. Y allí, en esa mirada, no había el brillo de la culpa abrumadora, sino un reconocimiento. Una humildad genuina, no una disculpa, sino una aceptación silenciosa de la realidad. No vino para ser el centro de atención, para buscar aplausos o redención pública. Vino para sellar, en silencio, un punto de paz entre nosotros. No era el olvido del pasado, no era la anulación del dolor que causó la traición. La herida de la traición filial aún existía, como un tatuaje en el pecho del alma, pero el veneno del rencor se había drenado. Era la construcción de un futuro con sabiduría, donde una nueva conexión, una nueva comprensión, podía surgir de las cenizas de la traición. El lanzamiento fue un éxito, mucho más allá de mis expectativas más modestas. El libro Ainda Respiro no era solo una recopilación de mis recuerdos, se convirtió en un faro. La gente lo leía, se identificaba y me escribía. Llegaban cartas y correos electrónicos de todas partes de México, de hijos que se arrepentían de sus actos, de padres que, como yo, habían sido traicionados y abandonados, y que encontraban en mis palabras la fuerza para no rendirse. Recibí invitaciones para dar conferencias en centros comunitarios, para participar en charlas en universidades. Mi voz, que durante tantos años había sido silenciada por el dolor y la vergüenza, ahora resonaba, inspirando y animando. La visibilidad del libro también dio un nuevo impulso al programa de asesoramiento. El número de participantes creció exponencialmente y el centro comunitario tuvo que ampliar sus actividades. Mis martes en el programa se volvieron aún más significativos. No era solo un consejero. Era un ejemplo vivo de que la vida podía resurgir. Escuchaba historias de dolor indescriptible, de abusos físicos y emocionales, de abandonos que parecían irremediables. Y en cada uno de esos relatos, veía la oportunidad de ofrecer no soluciones listas, sino la simple presencia, la escucha atenta, la certeza de que no estaban solos. Les decía, sé lo que es sentir que el suelo se abre bajo tus pies. Pero también sé lo que es encontrar la fuerza para levantarse de nuevo, un paso a la vez, una respiración a la vez. Y con cada historia que escuchaba, con cada mirada de gratitud que recibía, mi propia curación se profundizaba. Era un ciclo virtuoso. Al dar, recibía. Al sanar, era sanado. Mi relación con César siguió evolucionando, pero de una manera particular, muy propia. Las citas en la cafetería se hicieron más frecuentes, aunque nunca hubo la misma espontaneidad o intimidad que había soñado para nuestra relación padre-hijo. Él, que lo había perdido todo, el trabajo, Bruna, el estatus social que tanto valoraba, se encontraba en un lento y doloroso camino de reconstrucción.
Me hablaba de sus intentos por encontrar un nuevo trabajo, de la dificultad de adaptarse a una vida sin el brillo fácil del dinero. Yo le escuchaba, sin consejos no solicitados, sin juicios, solo escuchando. Él, por su parte, nunca volvió a pedir perdón explícitamente, pero sus ojos, antes tan opacos, ahora revelaban una profunda tristeza y, a veces, un arrepentimiento tácito que valía más que 1000 palabras. Empezó a hacer pequeños gestos. Un día trajo flores a Estela, un ramo sencillo pero sincero. Otro día ayudó a Norberto a arreglar una pequeña gotera en el departamento, con sus manos torpes, pero con una voluntad evidente. Y a mí me trajo un día un cuaderno nuevo y una pluma de regalo, una señal de que comprendía la importancia que había adquirido la escritura en mi vida. Veía en esos gestos la semilla de algo nuevo, un intento de reparar a su manera. No era la reconstrucción del pasado, sino la construcción de un futuro en el que había espacio para una nueva forma de convivencia. Ese amor filial que había sentido por él en su infancia, en sus primeros años de vida, estaba en algún lugar dormido, herido, pero tal vez no completamente muerto. Ahora se manifestaba como una aceptación madura de la realidad, de la complejidad del perdón que no se traduce en olvido, sino en paz. La vida en el departamento de Norberto y Estela seguía siendo mi puerto seguro. La rutina sencilla, el cariño constante, la presencia vibrante de Beatriz, que se había convertido en más que una nieta, en una compañera de viaje. Seguía escribiendo, no solo para un nuevo libro, sino como un diario de a bordo del alma, registrando los matices de cada día, las lecciones aprendidas, los momentos de gratitud. Caminaba por los parques de Puerto Sol, observando la vida en su flujo, el ir y venir de la gente, y pensaba en cómo mi propio viaje se había asemejado a un río que, tras una devastadora inundación, encuentra un nuevo curso, quizás más sinuoso, pero que sigue fluyendo, nutriendo y llevando vida. A mis 78 años, mis hombros aún estaban un poco encorvados, mi cabello blanco era escaso, pero mis ojos tenían un brillo diferente, el brillo de la sabiduría que solo la experiencia extrema puede proporcionar. Las manos que un día cargaron pesadas cargas en la carretera ahora sostenían bolígrafos y saludaban a las muchas personas cuyas vidas había tocado. Yo, Adalberto, el hombre de Valdomar, el camionero de Puerto Sol, el padre traicionado y abandonado, había perdido tanto. Perdí a Adelia, perdí a mis hijas, perdí mi casa, mi dinero, mi confianza, pero gané mucho más. Gané la voz para contar mi historia, la fuerza para inspirar a otros a encontrar su propia luz y la capacidad de encontrar la paz en una relación compleja. La vida, esa vieja y impredecible compañera, me demostró que incluso ante la mayor de las traiciones, incluso cuando el mundo parece derrumbarse, sí puede florecer de nuevo, y el amor, en sus más diversas formas, siempre encuentra un camino. Mi viaje, lejos de terminar, solo se ha reescrito, más rico y lleno de propósito que nunca. No fue un final feliz de cuento de hadas, sino un desenlace con paz eterna en el alma. Un testimonio de que la esperanza es una llama que nunca se apaga, incluso en las noches más oscuras. Si la travesía de Adalberto te ha llegado al corazón y ha inspirado tu propia fuerza interior, no dejes de dejar constancia de tu admiración. Abre tu corazón y únete a nosotros, para que más relatos de resiliencia sigan iluminando el camino de quienes buscan un nuevo comienzo.